Un momento. Bueno, vamos a continuar con el seminario. Muchas gracias a todos y a todas de nuevo por estar aquí en esta segunda parte y a todos aquellos y aquellas que me han comentado que hay bastantes en streaming. Un saludo y animar, ¿no? Animar también a los que puedan, a los que estén en streaming y puedan entrar en el chat para que, bueno, pues dejen sus cuestiones, sus preguntas, también para las personas que tenemos aquí, pues que puedan realizar sus cuestiones al término de la propia sesión. Siempre a mí me gusta dejar un poco de tiempo, ¿no? Un poco de espacio, o bastante espacio, vaya, con el propósito de entrar un poco más en discusión, ¿no? En debate, para, bueno, pues de alguna manera enriquecer de forma multidireccional esta sesión. Vale, la primera parte ha estado íntimamente ligada, muy relacionada con cuestiones más teóricas relativas a los diferentes tipos de desinformación que podemos encontrarnos. Esta segunda parte va a tener un cariz ciertamente más instrumental, más práctico. Vamos a ir analizando una serie de herramientas, todas gratuitas, que podemos utilizar con el objetivo de verificar. ¿De verificar qué? Verificar fundamentalmente dos cosas. Verificar fuentes, analizar determinadas fuentes, sobre todo en redes sociales, especialmente en Twitter, que es donde junto con Facebook más desinformación circula, aparte lógicamente de plataformas o de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o como Telegram, que al ser grupos cerrados, pues ahí tenemos más dificultades lógicamente para entrar y para verificar contenidos. Pero bueno, nos vamos a centrar fundamentalmente en Twitter. Y eso por un lado, verificación de fuentes, y también es importante la verificación de imágenes, en este caso tanto imágenes estáticas, es decir, fotografías, como imágenes en movimiento, vídeos. Venga, pues vamos con esas herramientas de verificación. Esta es la primera. Bueno, tenemos que comentar que todas estas herramientas de verificación son utilizadas en el día a día de las empresas de fact-checking, ¿no? De los fact-checkers, como pueda ser Maldita, Neutral. De hecho, Maldita.es, en su página web tiene una caja de herramientas, tiene un apartado que se llama caja de herramientas, donde podemos encontrar diferentes herramientas, una especie de repositorio con diferentes aplicaciones, programas, software, con el propósito de verificar diferente tipo de contenido. Es decir, podemos hacerlo con imágenes, podemos hacerlo con vídeo, verificar, por ejemplo, o analizar, estudiar los dominios de una determinada página web para ver quién está detrás, qué empresa o qué persona tiene registrado ese dominio, en fin. Hay también estrategias de mapas y de geolocalización. Es bastante completa esa parte de la página web de Maldita, Maldita.es, la parte de la caja de herramientas. Todas estas estrategias y herramientas que vamos a ver en esta parte de la sesión las podemos encontrar ahí, en ese apartado de caja de herramientas de Maldita, ¿vale? Que podemos encontrar, como digo, en su página web. Vale, esta es la primera que me gustaría destacar. No es Twitter Analytics, es Foller.me, F-O-L-L-E-R, ¿vale? El nombre está en la parte superior izquierda de la captura. Es Foller, con doble L, F-O-L-L-E-R. Y esta es una herramienta muy potente que nos sirve para analizar en profundidad el contenido, y no solamente el contenido, sino el patrón también de producción de tweets de cualquier cuenta de Twitter. ¿Vale? Cualquier cuenta de Twitter. Necesitamos, lógicamente, saber exactamente cuál es el usuario de Twitter para que, bueno, pues nos pueda dar toda esa información que estamos necesitando. Entonces, funciona de manera pues muy fácil. Ahí tenemos en la parte de abajo, en la derecha, tenemos una caja donde tenemos que colocar la cuenta de Twitter. Yo lo he hecho con la mía, lo hice ya hace cierto tiempo con la mía, con David Sonsequinfo, que es mi cuenta de Twitter. Entonces, una vez que ponemos ahí el usuario que tenemos, le damos a analizar, marcamos en el botón azul, le damos a analizar y nos va a dar un montón de información. Todas estas herramientas son importantes para esos docentes, para aquellos y aquellas que tengan a su cargo a grupos en secundaria, se me ocurre también en la universidad, con el propósito de que, bueno, pues les muestren este tipo de estrategias de verificación, este tipo de instrumentos,
con el propósito de montar, se me ocurre, de montar una suerte de fact-checker, ¿no?, de entidad de verificación en las aulas. Puede ser un proyecto de alfabetización informacional muy interesante, es decir, convertir a nuestros estudiantes de secundaria o de universidad en fact-checkers y mostrarles estas estrategias y estas herramientas y hacer un blog de clase, se me ocurre, o un proyecto de verificación en TikTok contando por qué una determinada noticia o cierta noticia, cierta desinformación es falsa cuando ellos mismos han verificado esa desinformación. Puede ser una idea que luego habría que bajar al terreno, lógicamente, y desarrollarla, pero puede ser una interesante idea para trabajar en un proyecto en clase. Bueno, Foller.me. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta, como digo, es muy intuitiva. Lo único que tenemos que hacer es colocar el usuario en esa caja de búsqueda, le damos al botón azul de analizar y lo primero que obtenemos es información que no va a ser muy relevante porque esta primera pantalla de información ya nos la da Twitter, ¿no? Es decir, es la biografía, el momento en el que esa persona o ese usuario entró en Twitter, el idioma en el que habitualmente tuitea, que vemos ahí, en mi caso es el español. Bueno, todo esto es información, son metadatos, información que no es especialmente relevante porque esto ya nos lo da Twitter. Lo que es especialmente relevante es esta información que nos ofrece también esta herramienta. Primero, nos da una nube de palabras sobre los topics, es decir, sobre los temas sobre los que tuitea esta cuenta. Entonces, imaginaos que nosotros sospechamos de una determinada cuenta porque está últimamente dando mucha información que sospechamos que es falsa sobre la Casa Real, se me ocurre. Vale, se hace esta cuenta, quien está detrás de esta cuenta, se hace pasar como un periodista especializado o alguien experto o próximo a la Casa Real. Vale, entonces, si nos metemos en esta aplicación y buscamos a ese usuario y vemos que dentro de los temas sobre los que más habla no hay temas periodísticos, no hay temas relacionados con la Casa Real, lógicamente ahí vamos a tener que empezar a sospechar. Lo más seguro es que no sea un periodista especializado y mucho menos en Casa Real. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que salió con mi cuenta de Twitter en el momento en el que yo hice este análisis. Aparece en grande posverdad, por ejemplo, redes, news, de fake news, bulos, periodismo, aparece máster, también algoritmos. Bueno, cuanto más grande salga la palabra, lógicamente, más se utiliza por parte de esta cuenta. Interesante también la nube de hashtags que nos devuelve esta aplicación. Esta aplicación también lo que hace es analizar cuáles son los hashtags más habituales que utiliza esa cuenta. Entonces, imaginemos que estamos ante un usuario que solamente utiliza hashtags que van encaminados hacia un lado del flanco ideológico. Hashtags en contra del gobierno o a favor de un determinado partido. Vale, esto nos sirve para colocar, para ubicar a esa fuente, a ese usuario, en una burbuja ideológica, en una burbuja informativa. Es alguien que solo utiliza hashtags que van encaminados o bien hacia la derecha, ideológicamente hablando, o bien hacia la izquierda. Esto es algo que es información que nos da esta herramienta. Y luego la tercera que vemos también, la tercera dimensión informativa que podemos encontrar en este instrumento, en esta herramienta, es los usuarios de Twitter con los que más interactúa ese usuario que estamos analizando, a quien más menciona, ¿vale? Con los que más interactúa. En mi caso, bueno, pues veis que aparece ahí varias veces la UNED, aparece la escuela de EFE, aparece Neutral también, aparecen compañeros de la universidad. Bueno, son las cuentas en Twitter con las que yo más interactúo. Imaginemos exactamente igual. Alguien que de repente empieza a hablar pues muy mal del gobierno o muy mal de la oposición o muy bien del gobierno o muy mal de la oposición y queremos bueno, pues obtener información de por dónde va su contenido, ¿no? Si vemos que una determinada fuente, un determinado usuario solamente se relaciona, solamente menciona a partidos políticos y periodistas y medios de comunicación situados en un flanco ideológico, esta información está situando a este usuario también en esa determinada burbuja, con lo cual, bueno, pues tenemos que poner un poco en cuarentena lo que esa persona esté diciendo, ¿no? O esa cuenta de Twitter esté vertiendo en esta red social. Tenemos más información que nos ofrece esta herramienta.
Tenemos el porcentaje de contestaciones que tiene, de replies, ¿no? De contestaciones que tiene esa cuenta, el porcentaje de tweets con menciones, el porcentaje de tweets con hashtags, el porcentaje de retweets, el porcentaje de tweets que llevan links y el porcentaje de tweets que introduce algún tipo de medio, es decir, o bien vídeo o bien imágenes. Ahora también audio se puede incorporar, pero bueno, en esta época era solamente imágenes. Bueno, toda esta información no es especialmente relevante para nuestro objetivo. Por ejemplo, más que nada por curiosidad, ¿no? Yo aquí veo que tengo un porcentaje altísimo de retweets. Es decir, yo retuiteo muchísimo. El 82% de lo que meto en Twitter, el 82% son retweets, es decir, tengo muy poco contenido propio, muy poco contenido original mío, ¿no? Mucho retweet. Bueno, para los objetivos de analizar un poco la credibilidad, el grado de veracidad, se puede decir, y sobre todo, dónde ubicar ideológicamente o si verdaderamente hay una burbuja o está metida esa persona o ese usuario dentro de una determinada burbuja ideológica. Todo esto no va a ser ciertamente relevante. Lo que sí es relevante es la siguiente información, es decir, lo que está justo debajo de Tweets with Media, que es Most Linked Domains, es decir, los dominios, las URLs más compartidas por esa cuenta. Eso sí que va a ser ciertamente relevante, porque imaginemos que estamos ante un usuario que solamente enlaza contenidos de un tipo de medio de comunicación, muy a la derecha o muy a la izquierda. Pues también esta información nos sirve para ubicar a esa persona, a ese usuario, en una determinada burbuja, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta información va en la misma línea. Temas de los que habla, hashtags que utiliza, interacciones, es decir, con quién habla más en Twitter, las menciones, a quién menciona más en Twitter, y las URLs, ¿no? Los dominios, en este caso, más linkeados, más ligados, más compartidos que tiene esa cuenta. Todo eso, toda esta información nos va a dar claves para situar a una determinada fuente en un espacio más neutral o en un espacio pues, más ideológicamente polarizado, ¿no? Pero nos da más información todavía esta herramienta, que es cuándo tuitea. Es decir, a qué horas se produce más nivel de participación en Twitter por parte de esa cuenta. Vemos que yo tengo un patrón de creación, bueno, en el momento en el que realicé hace ya algún año este estudio, vemos que yo tenía, igual que ahora, lógicamente, un patrón pues muy normal, muy humano de creación de contenido en Twitter, donde hay horas, como por ejemplo las 8 de la mañana, las 2 de la tarde a la hora de comer, las 19 horas, las 7 de la tarde. En esa época, pues a las 7 de la tarde no daba clase, entonces, bueno, pues tenía tiempo para tuitear. Hay horas donde no tuiteo, 4 de la tarde, y desde luego cuando no tuiteo nunca es de 12 de la medianoche a 5 de la mañana, lógicamente porque a esas horas estoy haciendo otras labores, fundamentalmente dormir, ¿no? Entonces, imaginemos que estamos ante una cuenta que tuviera el mismo número de tweets a todas horas. Eso es imposible para una persona. Eso es un bot. Salvo, porque claro, puede haber cierta gente que diga, ya, pero es que los tweets se pueden programar. Vale, tú programas tweets si eres un medio de comunicación, pues por ejemplo, es lógico pensar que El País, que es uno de los principales medios de comunicación de habla hispana, programe tweets de madrugada aquí con el objetivo de que los lean en América Latina. Vale, pero eres una empresa, eres un medio de comunicación, pero lógicamente si tú eres un usuario, una persona que te presentas con un avatar, que eres una persona de carne y hueso, con una foto de persona, si tú eres una persona, tú no vas a programar tweets a las 2 de la mañana. Obviamente. Entonces, por lo menos no es lo habitual. Entonces, si estamos ante un usuario que se presenta como una persona y que tiene este patrón de creación de contenido, de tabla rasa, es decir, de producir el mismo nivel de contenido o una gran cantidad de contenido a cualquier hora del día, eso humanamente, de manera natural, es inviable, es muy difícil de mantener. Eso significa que lo más seguro es que esa cuenta, aparentemente humana, lo que es realmente es una cuenta automática, que sea un bot que está programado para producir contenido ideológico, contenido que vaya en una dirección a cualquier hora, con el propósito de propagar un determinado relato o de abonar un determinado relato, una determinada narrativa. Luego vamos a ver que hay herramientas de inteligencia artificial que esto lo hacen automáticamente.
¿vale? Pero bueno, aquí podemos por lo menos sospechar, empezar a sospechar de que si alguien tiene un patrón de creación de contenido en Twitter de exactamente la misma cantidad de tweets a todas horas, o si no exactamente la misma cantidad, una enorme cantidad de tweets a todas horas, incluidas las horas dedicadas a dormir, eso está automatizado y lo más seguro es que no sea una cuenta operada legítimamente o naturalmente por una persona, ¿no? Vale, es ciertamente potente. Esta que es Foller, F-O-L-L-E-R, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de un concepto muy interesante, que es el de búsqueda inversa de imágenes. ¿Qué es esto de la búsqueda inversa de imágenes? Vale, normalmente nosotros cuando buscamos una imagen en Google, lo que tenemos es la descripción de la imagen, es decir, tenemos información sobre la imagen y lo que queremos es encontrar imágenes. Es decir, necesitamos imágenes de playas bonitas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a Google y ponemos playas bonitas y le damos al buscador de imágenes, ¿no? A la pestaña de imágenes. Y lo que hace Google es mostrarnos imágenes, nos devuelve imágenes de lugares paradisíacos, de playas bonitas, ¿no? Vale. Cuando hacemos una búsqueda inversa de imágenes, la operación es la contraria. Nosotros tenemos ya la imagen. Es una imagen de las que sospechamos, no es una imagen que nos ha llegado, es una imagen espectacular, es una imagen, pues como las que hemos visto anteriormente, de una señal puesta diciendo que se prohíbe la bandera española. Uy, esto qué raro, esto a mí me huele a que está manipulado, pero lo quiero comprobar, lo quiero verificar, ¿vale? Entonces, yo tengo la imagen, lo que quiero es información sobre la imagen. Entonces, hacemos una búsqueda inversa. ¿Por qué inversa? Porque normalmente cuando buscamos imágenes, buscamos la imagen a partir de información. Aquí queremos el proceso contrario. Lo que tenemos es la imagen ya, una imagen que puede estar descargada en nuestro ordenador, ¿no? En nuestra PC. O podemos tener la URL de la imagen. También la herramienta funciona con la URL. Entonces, lo que hacemos es coger la imagen y buscar información sobre la imagen. Para eso tenemos varias herramientas. Google tiene una herramienta para hacer búsqueda inversa de imágenes. Pero yo aquí os traigo otra que a lo mejor conocéis menos, que se llama TinEye, ¿vale? Está en la esquina superior izquierda. Es T-I-N-I de ojo, ¿vale? E-Y-E. TinEye. Funciona de manera muy simple, muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es, si tenemos la URL de la imagen, la pegamos aquí. O lo que hacemos es transportar la imagen, es decir, la arrastramos y la cargamos en esta herramienta. Y hacemos la búsqueda. Y lo que nos va a dar la herramienta va a ser un listado de todas las versiones de esa imagen que se han publicado en la web y la fecha de publicación en la web. De manera que podemos detectar cuándo se publicó por primera vez esa imagen para detectar falsos contextos, porque a lo mejor esa imagen te dicen que es de ayer en Madrid, pero tú haces la búsqueda inversa de imágenes y resulta que es una imagen que la primera vez que se publicó en Internet fue hace 5 años en Londres. Ya está. Ya está desmontada la mentira, es un falso contexto. Es una imagen que pertenece a Londres hace 5 años, no a Madrid ayer, ¿vale? O también esta herramienta nos permite detectar las diferentes versiones que se han subido a Internet de esa imagen. De manera que si esa imagen ha tenido manipulaciones, si esa imagen se le ha quitado algún elemento o se le ha metido algún elemento, vamos a saber detectar esa manipulación, porque nosotros tenemos la imagen como nos ha llegado, pero si vemos que esa imagen hace 3 años circuló con un elemento que se ha quitado o con un elemento que se ha colocado, estamos descubriendo la manipulación, estamos descubriendo que la imagen ha sido retocada. Es el caso de esta imagen, fijaos, nos colocamos en el 1 de octubre del año 2017. Hay una imagen que es la que circula por Twitter, que es la que vemos las 2 primeras, ¿vale? Las 2 primeras de arriba, que es la misma imagen de un conjunto de personas que en Cataluña querían votar y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están conteniendo a esa gente para evitar que voten. Y en medio hay una bandera independentista, ¿vale? Esta imagen circuló mucho en Twitter, sobre todo propagada desde el bando independentista. Porque claro, esta imagen cuando se coloca la bandera en medio es una imagen con mucha fuerza, pero la imagen original es la que vemos abajo. La imagen original era sin la bandera la colocaron a posteriori. La bandera está colocada con Photoshop o con un programa parecido, con un programa similar. Vale,
Este tipo de manipulaciones las podemos ver con la búsqueda inversa de imágenes. Esta herramienta nos da la posibilidad, no aparece en la captura, pero en la esquina superior derecha esta herramienta nos da la posibilidad de, en inglés es sort, ¿no?, de clasificar el listado por orden cronológico o por orden inversamente cronológico, de manera que nos aparezca la primera imagen que está fechada en Internet. O sea, la primera imagen, la primera versión de esa imagen que apareció en Internet. Entonces, ahí podemos ver las diferentes manipulaciones y las diferentes versiones que se han colgado en la red de esa imagen. Hasta que llegamos, lógicamente, si tenemos la primera siendo la más antigua, pues ya vemos que la primera, en este caso, si lo hubiéramos clasificado así, es decir, colocando la más antigua a la primera, veríamos que en la parte de arriba nos hubiera salido la imagen sin bandera, que es la primera que circuló porque es la imagen original. Es decir, quien hizo circular la imagen con la bandera, lo que hizo es descargarse la imagen sin bandera y colocar la bandera con Photoshop y luego ponerla otra vez en circulación ya con la bandera. Y lógicamente, como la imagen con la bandera es más espectacular y abona una teoría, y es ideológicamente muy fácil para un bando de todo este conflicto viralizar, lógicamente la imagen con la bandera circuló de manera más viral que no la imagen original, ¿vale? Entonces, bueno, pues TinEye nos sirve para esto, ¿no? Para hacer una búsqueda inversa de imágenes, para detectar falsos contextos, imágenes sin manipular, que de alguna manera vamos a saber que han sido primero publicadas en otro contexto y en otro momento, o para detectar las posibles manipulaciones que las diferentes versiones de una imagen han ido teniendo, ¿vale? Vale, ¿qué pasa con los vídeos? No tenemos una herramienta de búsqueda inversa de vídeos todavía, estrictamente. Pero ¿qué es un vídeo? Un vídeo es una sucesión de imágenes. Es decir, nosotros podemos descomponer un vídeo en fotogramas y hacer una búsqueda inversa de esas imágenes estáticas. Esto es lo que hace esta herramienta, que se llama InVid, ¿vale? Bueno, esta herramienta es muy completa y hace muchas más cosas, pero yo me voy a quedar aquí con las que son un poco menos complejas, ¿vale? InVid lo podemos descargar en nuestro escritorio desde la página web de esta aplicación. Podemos descargarla como aplicación para teléfono móvil también, pero como mejor funciona es como extensión de Chrome, ¿vale? Como un plugin de Chrome. Es como mejor funciona. Vale, entonces, nos permite hacer varias cosas. Lo principal que nos permite hacer es una búsqueda inversa de fotogramas clave de ese vídeo. ¿Para qué? Para detectar falsos contextos. Es decir, nos están diciendo que ese vídeo es de la guerra de Rusia, pero si hacemos una búsqueda inversa de fotogramas clave de ese vídeo, si ese vídeo circuló en Internet hace 5 años, esta herramienta va a detectar esa versión de ese vídeo que circuló hace 5 años en Internet. Con lo cual, estamos en la misma posición, en la misma situación que con TinEye. Vamos a detectar que ese vídeo es antiguo, con lo cual es un falso contexto. Con lo cual, siendo un vídeo verídico, siendo un vídeo que puede no estar editado, puede estar alentando una narrativa falsa. ¿Por qué? Porque se está colocando en un contexto que no es el suyo, ¿vale? Entonces, esta es una de las aplicaciones que tiene InVid. Es decir, te descompone un vídeo en fotogramas clave. Aquí vemos un vídeo de Obama descompuesto en 4 fotogramas clave. Y entonces, pinchando en cada uno de los fotogramas, vemos que podemos hacer búsqueda inversa de imágenes con Google y con otros buscadores, con Bing, con Yandex, con el propio TinEye, con Baidu o con Reddit, ¿vale? Bueno, entonces ya es elegir el que queramos. Hay otra aplicación que tiene, aquí lo que vemos a la izquierda son las diferentes aplicaciones que tiene InVid. La primera es un análisis de los metadatos de, bueno, antes de seguir, claro, ¿cómo metemos el vídeo aquí? Tiene que estar con una URL, es decir, necesitamos la URL del vídeo, con lo cual normalmente van a ser vídeos que proceden de YouTube o de otro tipo de redes, otro tipo de repositorios de vídeo que generan una URL, porque para hacer el análisis necesitamos colocar la URL del vídeo en el sistema, ¿no? En el software, en InVid. Entonces,
Lo primero que nos va a hacer es un análisis de los metadatos, luego tenemos la opción de keyframes, que es lo que acabamos de ver, o luego también podemos analizar, podemos hacer una búsqueda inversa de la miniatura de YouTube. Es decir, todos los vídeos en YouTube tienen una miniatura. Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo, una búsqueda inversa de la miniatura de YouTube para ver falsos contextos, para ver si ese vídeo ha sido publicado o ha sido compartido en otros contextos, ¿no? Y luego, algo que también nos permite hacer esta aplicación es esa lupita, esa opción de la lupita, que es la penúltima por abajo, que se llama Magnifier, ¿vale? El Magnifier es que te abre una lupa para detectar posibles retoques con Photoshop. Esto es muy típico, por ejemplo, en estas fotografías de la Casa Real, que hay un individuo, un sujeto que no estaba, pero que luego se le ha colocado, pero se le han olvidado ponerle las piernas, por ejemplo, ¿no? O alguien que debería de haber generado una sombra y no está la sombra porque se le ha colocado artificialmente. Entonces, te genera una lupa para ir viendo con detalle la imagen para detectar este tipo de retoques, ¿no? O este tipo de manipulaciones. Esto es algo que también te permite hacer esta aplicación. Y tiene también otra aplicación un poco más compleja que es... a estos fotogramas o a partes clave del vídeo se les pasa determinados filtros que te detectan si el vídeo ha sido editado. ¿Vale? Esto es algo que también te permite hacer esta herramienta, que como digo es muy potente y que tiene una curva de aprendizaje un poco más compleja que las anteriores, pero que, bueno, en las aplicaciones que hemos visto aquí, es decir, para hacer la búsqueda por fotogramas clave o para hacer la búsqueda inversa también por miniatura, es muy sencillo, es muy simple, es muy fácil y te permite reconocer vídeos que hayan podido haber circulado previamente, o sea, que sean falsos contextos. En realidad lo que estamos haciendo es una búsqueda inversa de imágenes. ¿De qué imágenes? De las imágenes de un vídeo, porque un vídeo es una sucesión de eso precisamente, ¿no? De fotogramas, o sea, de imágenes. Bueno, esta es muy utilizada, InVid, y bueno, pues nos permite hacer varias cosas. Otro truco, en este caso con vídeos que hayan circulado en YouTube. Esto sirve solamente para vídeos que hayan generado una URL en YouTube y nos sirve para ver quién está compartiendo o quién ha compartido un determinado vídeo con la URL de YouTube. La diferencia con InVid es que te detecta el vídeo independientemente de la URL que tenga, independientemente del espacio donde esté, ¿de acuerdo? Esto no es una herramienta, es una estrategia, es un pequeño truco, nos permite ver esa URL donde se ha compartido, pero se tiene que haber compartido el vídeo con la misma URL, ¿vale? Porque la clave está en la URL de YouTube de ese vídeo en concreto. Yo no sé si sabéis que las URLs de los vídeos de YouTube tienen dos partes. La primera parte es común a todos los vídeos de YouTube. Todas las URLs de los vídeos de YouTube empiezan por www.youtube.com/watch, una interrogación, una V y un igual. Todo eso es igual en todos los vídeos de YouTube. Lo que hay a partir del igual, esa combinación de números y letras y de signos, ese es el DNI del vídeo. Eso es lo único que cambia. O sea que realmente la URL de todos los vídeos de YouTube empieza a partir del igual, porque todo lo demás es exactamente igual, ¿vale? Entonces, un truco. Si nosotros cogemos lo que es distinto, es decir, si nosotros cogemos toda la URL a partir del igual, la ponemos en Google y hacemos una búsqueda, veis que aquí he hecho la búsqueda con 32D1BQ, que es exactamente la parte a partir del igual de la URL. 32D1BQ, etcétera, etcétera. Si cogemos esta combinación que hay a partir del igual y la colocamos en Google y hacemos una búsqueda, Google nos dice quién ha compartido, en qué espacios, en qué blogs, en qué páginas web y en qué cuentas sociales se ha compartido ese vídeo con esa URL. ¿Esto nos sirve para qué? Para detectar si hay determinadas campañas orquestadas para, de alguna manera, compartir un vídeo que se ha demostrado que es falso o que nosotros tenemos dudas de su veracidad. Entonces, si vemos que hay un montón de blogs hacia la izquierda o hacia la derecha, que a la vez, o más o menos en la misma etapa, en la misma época, están compartiendo la misma URL, o sea, el mismo vídeo de YouTube,
podemos empezar a pensar que hay una campaña orquestada para colocar un determinado relato, una determinada narrativa, que es precisamente la que porta ese vídeo. Incluso, como digo, Google aquí nos va a ofrecer información no solo de las páginas web, no solo de los blogs donde ha circulado ese vídeo, sino también de los espacios sociales, como vemos en Facebook y en Twitter. Yo he hecho aquí la prueba la práctica con el vídeo de la actuación de Rosalía en la ceremonia de entrega de los premios Goya del año 2019. Y aquí, bueno, podemos ver como anécdota que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, compartió este vídeo en su cuenta de Twitter. Bueno, anecdótico. Esto no deja de ser una anécdota, pero imaginemos que es un vídeo, bueno, pues no sé, pues ciertamente polémico, portando una desinformación o algo que es un contenido sesgado, un contenido engañoso, y que de repente aparece en un montón de cuentas de Twitter vinculadas a la extrema derecha o a la extrema izquierda, y en un montón de blogs más o menos de la misma ideología, ¿no? Bueno, pues sospechemos que hay pues un cierto comportamiento orquestado, que puede haber un cierto comportamiento orquestado para colocar un determinado contenido que sea desinformativo o que vaya en una determinada dirección para, bueno, pues realizar una determinada representación de la realidad o para colocar un determinado relato. Bueno, un truco. Una cosa parecida que funciona solamente en Twitter es, si nosotros cogemos la URL completa y la ponemos en la caja de búsqueda de Twitter, tenemos el mismo resultado. Es decir, nos dice, la herramienta de búsqueda de Twitter nos dice qué cuentas en Twitter han compartido ese vídeo, pero solo qué cuentas en Twitter, porque estamos haciendo la búsqueda específica en Twitter. ¿De acuerdo? A ver, yo sé que los adolescentes y preadolescentes pues no tienen Twitter, pero llegará un momento que se harán cuenta de Twitter, sobre todo si estudian carreras de comunicación, porque bueno, nosotros casi desde el primer año de periodismo a nuestros estudiantes les decimos que Twitter es una herramienta absolutamente estratégica para los periodistas, porque es donde se produce la información más próxima, más cercana, más rápida, ¿verdad? Y donde además podemos, bueno, pues entrar en contacto con fuentes relevantes, ¿no? Entonces, tarde o temprano van a tener Twitter, sobre todo aquellos que empiecen una carrera de comunicación. Y bueno, pues conocer este tipo de herramientas en Twitter, que se pueden aplicar a Twitter, puede resultar ciertamente interesante para ellos. Yo sé que ahora hay otras redes sociales que a lo mejor a los adolescentes les llaman más la atención, como TikTok o como por ejemplo Instagram, ¿verdad? Pero bueno, tarde o temprano, sobre todo si pasan al campo de la comunicación y si deciden estudiar periodismo, sobre todo, tendrán cuenta de Twitter. Vale, seguimos hablando de Twitter y seguimos hablando de comportamiento bot. Anteriormente, cuando veíamos Foller, esta primera aplicación, esta primera plataforma de la que os hablaba, veíamos que una de las aplicaciones que tenía era ver las horas del día en las que un determinado usuario publica contenido, para detectar de manera un poco manual, un poco visual, ¿no? O para deducir comportamiento bot, ¿vale? Vale, esto ya hay herramientas que utilizan inteligencia artificial con el objetivo de detectarlo. Una de ellas es esta, Botometer. Botometer funciona de manera muy simple y lo que hace es, tú tienes esa caja de búsqueda, colocas el usuario que quieras analizar para ver, porque detectas o porque, bueno, pues de alguna manera sospechas que puede tener comportamiento bot. Lo que haces es colocar ahí la cuenta de usuario y en el botón de chequear usuario, que es el primero que está a la derecha de la caja de búsqueda, Check User, si pinchas ahí, lo que te va a hacer esta herramienta Botometer es graduarte de 0 a 5 las probabilidades que tiene esa cuenta de ser un bot, de tener comportamiento bot. Entonces ahí lo vemos. A mí me sale 0,6. Yo lo he hecho con mi cuenta y me sale 0,6 porque obviamente yo no tengo comportamiento bot. Pero si aquí esto fuera una cuenta automática que produjera una enorme cantidad de contenido todos los días, retuiteara una enorme cantidad de contenido todos los días y además permanentemente y a cualquier hora, la cifra ascendería hasta 5, hasta prácticamente 5. ¿Vale? Cuanto más cerca de 5, más probabilidades de ser un bot. Cuanto más cerca de 0, menos probabilidades. Esto es lo que te dice de manera automática Botometer. Esto es muy interesante.
Esta es muy interesante y esta también está en la página web de Maltita, en maltita.es, en ese cajón de herramientas que tiene este verificador. Esto sirve para detectar falsos contextos. Es decir, imaginaos que nos colocan una información, en este caso un vídeo, una imagen, un vídeo o una fotografía en Madrid ayer, se me ocurre. Bueno, voy a utilizar un marco temporal más amplio. En Madrid hace justo un mes, ¿vale? Algo que supuestamente ha pasado en Madrid hace un mes. Y es una imagen o un vídeo al aire libre, donde podemos observar, esto funciona mejor con vídeos, ¿vale? Donde podemos observar el tiempo que hacía en ese momento en Madrid. Vale, esta aplicación, esta herramienta, lo que nos dice es el tiempo que hizo en el lugar que nosotros queramos, el día que nosotros queramos. ¿Vale? Entonces, ahí vemos que, bueno, lo pone ahí, el tiempo en la ciudad que quieras, cuando quieras. Entonces, ponemos el lugar, Madrid, ponemos el marco temporal, un día, por ejemplo, desde el 15 de octubre de 2021 hasta el 16 de octubre de 2021. Lo enviamos y nos da información sobre la información, valga la redundancia, meteorológica, sobre la meteorología que hizo en Madrid ese día. Esto nos sirve para comparar la meteorología real que hizo en ese lugar con lo que estamos viendo en la imagen, con lo que estamos viendo en el vídeo. Si resulta que en el vídeo sale la gente en manga corta y hacemos la búsqueda y vemos que en Madrid ese día estuvo lloviendo e hizo de temperatura media 4 grados, tenemos que sospechar. Esa imagen no es de Madrid porque no coincide el tiempo, porque no coincide la meteorología. Gran parte de los falsos contextos se verifican así, se verifican con esas claves contextuales que nos ofrece la imagen, que nos ofrece el vídeo. Claro, con una imagen estática es más difícil porque es más complicado deducir el tiempo que hace en una determinada fotografía o que hacía en el momento de captar una determinada fotografía. Pero en un vídeo, que dura mucho más tiempo, sí que tenemos más claves, en un vídeo al aire libre, lógicamente, sí que tenemos más claves para determinar o para deducir cuál era el tiempo en ese momento. Entonces lo comparamos con el tiempo real que nos dice esta aplicación que hubo en ese lugar, en ese periodo de tiempo, y ya podemos contrastar si coincide o no coincide. ¿Vale? Se llama Wolfram Alpha, ¿vale? Es como se llama la herramienta. Hay una parecida, un poco más limitada, pero que va más o menos en la misma dirección y que trabaja con las matrículas de los coches. Imaginaos que tenemos un vídeo o una imagen donde se ve un vehículo y donde se ve la matrícula. No está pixelada. Claro, esto es para algo muy concreto, es decir, necesitamos la imagen con un vehículo y además que se vea la matrícula. Pero si eso sucede, tenemos la posibilidad de contrastar el país y de corroborar y de verificar el país donde esa imagen se está atribuyendo, donde se está colocando esa determinada imagen, ya sea un vídeo o ya sea una fotografía. Esto tiene toda la pinta, no sé exactamente de dónde procede esta página web, pero tiene toda la pinta de que es de un coleccionista, de un particular que se dedica a coleccionar imágenes de matrículas de vehículos de todo el mundo. Entonces, aquí tenemos por orden alfabético clasificados los diferentes países. Imaginaos que nos están colocando una desinformación en Argentina. No, esto pasó en Buenos Aires. Vale. Argentina. Aparece un coche, una furgoneta y aparece la matrícula. Entonces, lo que hacemos es irnos a Argentina para hacer una búsqueda de cómo son las matrículas allí y si coincide el formato. Entonces, buscamos Argentina y vemos que este es el formato de matrícula que hay en Argentina. Además, aparece el nombre, ¿vale? Y aparecen 3 letras y 3 números. Si el vehículo tiene este formato de matrícula, bueno, podrá ser de Argentina. Pero si tiene un formato de matrícula completamente distinto, nos la han colado. O nos están intentando colar una información que no es de Argentina y nos están diciendo que es de Argentina, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas claves también las podemos utilizar. Claro, esto es muy limitado, porque necesitamos que aparezca un coche y que se vea la matrícula. Pero si ese es el caso, podemos utilizar esta herramienta para comparar y, sobre todo, para detectar estos falsos contextos.
Y ya creo que esta es la última, antes de meterme en la parte más de cuestiones y de preguntas. Y sobre todo también de hablar de una experiencia de alfabetización mediática que está muy relacionada con esta casa, con la UNED, y en la que hemos participado varios profesores, tanto de la Carlos III como de la UNED, también de la Universidad Rey Juan Carlos, que es la mía. Esto es muy interesante para los chicos, ¿no? Claro, esta herramienta trabaja también en Twitter, no nos va a definir si un contenido es verídico o no, pero es ciertamente interesante para detectar tendencia fake. En este caso, en el número de seguidores que en Twitter tienen determinados personajes. Hay gente que tiene mucho nivel y mucho volumen de seguimiento, es decir, hay determinados personajes famosos que son muy seguidos por mucha gente, pero no tienen tantos seguidores reales como parece. ¿Por qué? Porque sobre todo al principio es posible que hayan comprado seguidores. Es razonablemente barato comprar un montón, miles de seguidores en las redes sociales, incluso comentarios en Instagram. Se pueden comprar y hay toda una industria. Poniendo en Google compra de seguidores en Instagram, compra de seguidores en Twitter, veremos cómo tú puedes comprar varios miles de seguidores con una módica cantidad de precio, ¿no? O por una módica cantidad. Entonces, esto sobre todo aspirantes a famosos o gente que está empezando, no sé, en el mundo de la televisión, se me ocurre, pues de vez en cuando lo hacen, ¿no? Inflan, engordan artificialmente su número de seguidores. ¿Cómo podemos detectar el nivel real de seguimiento que tiene una determinada cuenta en Twitter? Pues, por ejemplo, con esta herramienta que se llama Twitter Audit, es decir, auditar Twitter. Súper fácil. Colocamos el usuario de Twitter en la caja de búsqueda, chequeamos y nos da automáticamente el porcentaje y el número de cuentas inactivas que tiene, que están siguiendo a ese usuario de Twitter. Es decir, cuentas inactivas, cuentas donde no entra nadie, cuentas que están paradas desde hace mucho tiempo o que nunca han tenido actividad. Es decir, cuentas falsas, cuentas que sirven para engordar el número de usuarios, pero que no hay nadie detrás. Con lo cual, por mucho que quieras influir, por mucho que digas, no, yo es que influyo en 10 millones de personas. Ya, pero si tienes 5 millones comprados, realmente tu audiencia potencial son 5 millones, porque hay 5 millones de cuentas donde no hay nadie detrás. Entonces, bueno, yo lo he hecho por no meterme con nadie públicamente y por no descubrir a nadie, yo lo he hecho con mi cuenta, y mi cuenta pues es un 99% seguidores reales. Tengo 7 fakes por ahí que seguro eran bots que me siguieron para ver si yo les seguía de vuelta con el propósito de que sus contenidos yo los viera también, seguramente, ¿no? O puede ser que fueran cuentas que yo di a seguir en su momento porque estaban activas y ahora llevan ya mucho tiempo inactivas y entonces el sistema detecta que no hay nadie detrás, ¿no? Entonces las cuenta como fake. Bueno, esto para nuestros chicos, para este tipo de formaciones que podemos hacer, viene muy bien para que reflexionen sobre lo que ven en redes sociales, ¿no? Es decir, que no todo es oro lo que reluce. Es decir, que podemos estar ante grandes, pequeños o medianos influencers, pero puede ser que gran parte de ese volumen de seguimiento que aparentemente tienen no sea tan real porque han comprado seguidores. Esto sobre todo en Instagram se ve casi a simple vista. Pues de repente ves cuentas que tienen como 10.000 seguidores y cada post tiene 20 likes y 3 comentarios, con 100.000 seguidores. Huele por todos los lados. Hay muchos seguidores que son falsos, que son comprados, que son fakes, ¿no? Porque no hay un equilibrio entre seguimiento y interacción, en este caso, ¿no? Bueno, Twitter Audit también para que tengan en cuenta y para que nuestros chicos puedan practicar con determinados famosos en Twitter para ver realmente cuántas cuentas verídicas, cuántas cuentas verdaderas siguen a estos famosos y cuánto nivel de seguimiento fake tiene cada una de estas cuentas que podamos. Esto es algo que yo animo a hacer con políticos, ¿no? Por comparar, pues a ver, ¿quién tiene mayor nivel de seguimiento fake? ¿El presidente del gobierno o el presidente del partido de la oposición? Se me ocurre, ¿no? Bueno, pues es un juego que podemos hacer, ¿no? Con Twitter Audit. Esta es la única que tiene una versión de pago, pero en su parte free, en su parte gratuita, nos permite hacer este tipo de análisis, con lo cual, para lo que la vamos a utilizar, no hay ningún tipo de problema en quedarnos con la parte gratis, ¿no? Pero tiene un modelo
freemium, como vemos ahí que te dice que, bueno, que está ahora con la versión Pro, ¿verdad? Que, bueno, pues te da mucha más granularidad en cuanto a los resultados y en cuanto al análisis de las cuentas. Y bueno, pues con esto terminaríamos la parte de las herramientas. Yo no sé si tanto los presentes aquí como vía chat, no sé, ¿puedo ver el chat aquí? Si hay alguna cuestión, alguna pregunta antes de entrar ya en la parte final, en la que voy a hablar de manera muy breve sobre una experiencia concreta de alfabetización mediática que puede resultar muy interesante porque es una experiencia de alfabetización mediática, pero que se puede utilizar para crear otras experiencias de alfabetización mediática en contra de la desinformación. Bueno, estoy viendo el chat. Lo que pasa es que, bueno, dice buenas tardes, sí, ahora se ve, gracias. No sé exactamente si hay alguna cuestión, alguna pregunta vía chat. Bueno, de momento minimizo, luego lo compruebo de nuevo. Y no sé, los asistentes aquí, en relación con todo esto de las experiencias que hemos visto, si hay alguna duda, alguna cuestión. A ver, creo que lo estoy haciendo mal. A ver, en ver. Es cerrado el PDF. Ah, vale. A ver, un momento. Vale, aquí. Perfecto. Le doy en pantalla completa. Vale, genial. ¿Alguna duda, alguna cuestión o alguna participación que tengamos aquí en la sala? Sí, Luis. Yo me animo. Hemos visto que buena parte de los bots y de la investigación que se produce tiene que ver con Twitter. Yo creo que también en buena parte porque las APIs que tiene son abiertas. Esa es la clave. ¿En qué punto están, dado que Twitter ahora, todas las redes sociales tienen su, digamos, público objetivo o su público consumidor en el que está interactuando? Los jóvenes vemos que están más en Instagram y que están más en TikTok. ¿Las APIs de estas aplicaciones están abiertas? ¿Se puede investigar? ¿Existe este fenómeno de los bots automatizados y demás con tanta profusión como en Twitter? ¿Es incipiente? Entiendo que si esas redes siguen creciendo, lógicamente el fenómeno bots va a ir ahí también. Pero en este momento, ¿en qué punto están estas redes donde están más los jóvenes? Hay varias cosas. Voy a empezar por lo más simple, por lo más sencillo. TikTok. TikTok es China. Eso va a ser cerrado toda la vida. No van a abrir las APIs. TikTok es de propiedad china, con lo cual va a ser difícil, entiendo yo, ¿no? Que va a ser complicado que se creen este tipo de aplicaciones para analizar el contenido que circula por ahí, porque, bueno, pues porque la propiedad es la que es, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que estamos viendo, sobre todo últimamente lo que más hemos analizado es la desinformación a propósito de la COVID, ¿no? De la COVID-19. Lo que estamos viendo es que no hay mucha desinformación ni en Instagram ni en TikTok, realmente. Es decir, no son, por lo menos de momento, no son plataformas donde circule especialmente la desinformación. Circula, ¿no? En uno de los últimos estudios que hemos hecho, en este caso sobre contenido anticientífico, contenido pseudocientífico, contenido no científico, en este caso, que vaya en contra de la evidencia científica, relacionado con el COVID-19 en América Latina y en España, es decir, con las verificaciones que han hecho los fact-checkers, los verificadores latinoamericanos. Nosotros ha sido un estudio cuantitativo y teníamos la hipótesis de que tanto en Facebook como en Twitter, es decir, esas dos plataformas, esas dos redes sociales, Facebook y Twitter, era donde mayor nivel de desinformación circulaba. Vale, con este estudio lo que hemos corroborado es que efectivamente Facebook es una de las plataformas donde más circula, pero no tanto Twitter. Twitter es la tercera. Hay una que está entre Facebook y Twitter, que es la segunda, que es WhatsApp. ¿Qué pasa con WhatsApp? Que WhatsApp es una red cerrada. Las dos de Facebook. Claro, las dos son de Meta. Bueno, Instagram también es de Meta. ¿Vale? Entonces, WhatsApp, pero bueno, por el tipo, Facebook es abierta, quiero decir, ahí se puede entrar a analizar, Instagram también. El problema de WhatsApp es que, claro, es una red más privada. Pasa lo mismo que con Telegram. Entonces, ahí es mucho más complicado entrar. ¿Qué pasa con Instagram y con TikTok? Pues que de momento no parece
esto va a cambiar seguramente, o es posible que cambie en Instagram. Es que el tipo de contenido no es tan ideológico, no es tan informativo, es otro tipo de contenido un poco más publicitario, más la intención es económica, es más de autopromoción. Sin embargo, Twitter sí que corre ahí muchísima más información. Facebook, entonces son plataformas más dadas, ¿no? Desde luego son plataformas donde hay más gente, aunque los jóvenes estén más en Instagram, pero son más plataformas vinculadas con contenido informativo. Entonces, esas plataformas que siempre se han utilizado más para comunicar información, para transmitir información, se utilizan más para transmitir desinformación. No tanto las plataformas escaparate, que son más comerciales, ¿no? Pues tipo Instagram. Entonces, sí que, por lo menos en lo que a la desinformación se refiere, en cuanto a la COVID-19, apenas hemos detectado contenidos desinformativos que hayan nacido en Instagram. Y TikTok es una red muy emergente que poco a poco está empezando a ser cada vez más prevalente, sobre todo especialmente entre los más jóvenes, que está por ver un poco el desarrollo que tiene en cuanto a la desinformación. Entonces, posibilidad de que se abra la estructura, ¿no? De que se abran las APIs para crear este tipo de aplicaciones para estudiar directamente en TikTok. Yo creo que hay muy pocas probabilidades porque, bueno, pues siendo una empresa, siendo una red social china, yo creo que eso no se va a abrir. Eso por un lado. Y por otro lado, probabilidad de encontrar desinformación en esas dos redes concretamente. Ahora mismo en Instagram parece que circula poco. Desde luego, la última gran crisis de desinformación, que ha sido la del COVID-19, ha circulado poca o relativamente poca información falsa a través de Instagram. Y TikTok, vamos a ver, estamos atentos a TikTok. Yo, el último paper, la última investigación que he hecho en relación con TikTok es, como digo, en relación con TikTok, pero es para ver cómo están utilizando TikTok las empresas periodísticas, en este caso los fact-checkers, y cuáles son las características del contenido verificado que genera más engagement, con el objetivo de dar una serie de pautas o una serie de claves a los verificadores, en este caso a Neutral, Maldita, todos estos F-Verifica, todos estos verificadores que poco a poco empiezan a tener contenido en TikTok para que sepan cómo crear sus contenidos para que se genere al menos el mismo engagement que generan las desinformaciones, con el objetivo de viralizar la verdad, de aprender a viralizar el contenido verificado. Entonces, estamos atentos a ver qué pasa con TikTok, pero yo creo que es pronto para ver qué evolución va a tener en su relación con la desinformación. No sé si vía chat hay... Porque me parece que había solamente... Vale, parece que no hay preguntas vía chat. No sé si aquí tenemos algún... A ver un momento que lo voy a poner aquí. Vale, ¿alguna cuestión más de los presentes? Y ya paso rápido a definir un poco esta experiencia de educación mediática y cerramos. ¿Qué importancia podría tener en la propagabilidad de la información los propios mecanismos que incorpora cada plataforma para compartir la información? Me explico. Twitter, tú tienes la herramienta retweet y de alguna forma tú amplificas el tweet inicial. En Facebook tienes la herramienta compartir, un contenido que te quieres compartir, efectivamente lo compartes y ya tu muro se alimenta de este contenido que no es tuyo, pero que pasas. Instagram, sin embargo, en WhatsApp pasa también. Te llega un contenido y haces el reenvío, que ya lo han ido limitando para intentar cortar la compartición de contenidos dudosos. Pero, sin embargo, en Instagram la herramienta que tienes es el like. No compartes, bueno, es algo de manera un poco externa que puedes utilizar el repost, sí. Pero ya es algo que cuesta más, no es un menor coste como es el directamente compartir o retuitear. Claro, es que la propia arquitectura de cada aplicación provoca que haya más o menos posibilidades de viralización del contenido, tanto verídico como no verídico. Y esa puede ser precisamente una de las causas por las que Instagram se está utilizando menos para colocar contenidos desinformativos, porque la viralización es más compleja, la viralización es más torpe. ¿Cómo viralizas un contenido? Digamos que ahí es más la acción del propio algoritmo. Quien te va a prescribir más o menos un contenido en función de lo que hemos dicho al principio de esta ponencia, es decir, en función de cuestiones cuantitativas.
los likes, el tipo de contenido que tú hayas dado like previamente y, lógicamente, también, claro, a ti lo que te termina llegando es lo que tú le has dado previamente a seguir, ¿no? Entonces, eso no pasa, sin embargo, en TikTok. En TikTok tú recibes contenido independientemente de que sigas a una cuenta o no. Digamos que el peso del algoritmo en TikTok es, para la viralización del contenido, es mucho más importante, ¿no? Entonces, claro, eso provoca que Instagram quizá sea, de todas las grandes redes sociales, la que menos atractiva es para aquellos que quieren viralizar contenido falso. Porque precisamente la propagación se hace más compleja, por eso precisamente que has comentado anteriormente. Es importante tener en cuenta que, claro, el diseño de las herramientas, el diseño de las plataformas, el diseño de la interfaz no es neutral. Es decir, dime cómo diseñas una determinada herramienta y te diré incluso hasta qué ideología puede estar encerrada detrás de ese propio diseño, ¿no? Detrás de esa propia plataforma. Es decir, si yo diseño una plataforma donde la gente no tiene posibilidad de compartir y donde la compartición de contenidos va a depender solo exclusivamente del algoritmo, lo que estoy haciendo es una plataforma menos participativa y más, digamos, centralizada. Donde yo, como diseñador de la interfaz y diseñador del algoritmo, voy a ser quien voy a decidir, de alguna manera, qué es lo que se va a ver, y no la comunidad va a ser la que va a decidir qué tipo de contenido va a ser el que más se va a visibilizar. Entonces, esto es algo que, claro, esto es muy determinista en lo que a la tecnología se refiere. El gran filósofo de los medios de comunicación del siglo XX, de corte más tecnológicamente determinista, era Marshall McLuhan, ¿no? Cuando hablaba de que el medio es el mensaje. Es decir, dime cómo está diseñado el medio, dime cómo es la tecnología que tienes y así te diré pues qué cambio, qué usos de alguna manera y qué modificaciones tú vas a poder hacer a propósito verdaderamente de ese diseño, ¿no? Y de esa tecnología. Luego es cierto también que siempre hay un espacio para realizar apropiaciones y usos no preestablecidos por el diseñador de la propia interfaz. Es decir, quien inventó el teléfono móvil inventó este cacharrito, inventó este hardware con el objetivo de que habláramos por teléfono. Y ahora lo que menos hacemos es hablar. Es decir, ahí se produce una coevolución o una situación de interdependencia. Es decir, sí que hay una serie de condicionantes en la tecnología que nos permiten hacer según qué cosas, pero siempre hay un espacio para la negociación entre el usuario y el creador de la propia interfaz, ¿no? El creador de la propia maquinita. Entonces, claro, aquí hay dos líneas, ¿no? Ideológicas, por llamarlo de alguna manera, o dos líneas de corriente de pensamiento. Están aquellos que apuestan más por determinar que es más importante los usos no debidos o los usos no preestablecidos de la herramienta, es decir, la parte más de apropiación de la herramienta por parte de los usuarios, y hay otros que dicen que bueno, que vale, que sí, que nosotros podemos tener una apropiación de esa herramienta y podemos utilizarlo con cierta libertad, pero es una libertad condicionada. Es decir, siempre dentro de unos parámetros que siempre van a estar preestablecidos por el diseñador de la herramienta. Hay una corriente de pensamiento que dice que realmente todas las fotos están ya hechas. Todas las fotos ya están hechas. Es decir, todas las fotos que yo puedo hacer con este cacharro, que es el teléfono móvil, ya están hechas. Lo único que yo hago cuando tiro una foto es elegir qué foto. Pero todas ya están hechas, porque yo no puedo hacer una foto que no me permita hacer la máquina. Con lo cual, el verdadero autor de las fotos no es quien saca la foto, sino quien diseña la herramienta con la que sacas la foto. Sería un intérprete, ¿no? Correcto. Claro. Entonces, no, pero si hay mucha libertad para poner muchos filtros o para hacer un enfoque que sea de diferente manera, vale. Pero la foto ya está hecha. Porque tú no puedes hacer algo que no te permita la máquina. Con lo cual, ¿quién es el creador de la foto? ¿Quién tira la foto o quien diseña la herramienta?
Bueno, estas son cuestiones más complejas y más filosóficas que se escapan un poco a lo que venimos a hablar hoy, pero que van un poco en esa línea, ¿no? Es decir, dependiendo de cómo esté diseñada la interfaz, así vamos a encontrar más posibilidades para la propagación de la desinformación. Y hay redes sociales que son especialmente proclives para eso y otras que no tanto. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna idea? Bueno, pues termino con esta experiencia. Es una experiencia de educación mediática que puede servir también para sacar inspiración para realizar otras experiencias precisamente de alfabetización informacional, sobre todo a nivel de secundaria, desde secundaria para arriba, ¿vale? Esto tiene que ver con una obra que he traído, que bueno, es directamente esta. Me parece que no podemos compartir. Ahora va a aparecer en pantalla. Es esta obra que editó, ahí tenemos la portada, efectivamente, Manual de Periodismo y Verificación de Noticias en la Era de las Fake News. Es una obra editada por esta casa, por la UNED. Es una obra de autoría colectiva, coordinada por Carlos Elías y David Teira. Carlos Elías, catedrático de periodismo de la Universidad Carlos III, y David Teira es catedrático de esta casa, de filosofía, en este caso. Está en la Sorbona ahora, pero es catedrático de la UNED. Sí, efectivamente, ahora está en la Sorbona. Entonces, él es catedrático de filosofía, concretamente. Vale, son los IPs, ¿no?, los investigadores principales de un proyecto que se titula Racionalidad y Contraconocimiento, Epistemología de la Detección de Falsedades en Relatos Informativos. Y vinculado con ese proyecto de investigación, proyecto nacional, pues se ha hecho una acción de formación, en este caso informacional, que parte de este manual. Es un manual de periodismo, pero que es mucho más que un manual. ¿Por qué? Porque cada capítulo de este libro tiene un vídeo vinculado en YouTube, donde tenemos al autor de cada uno de los capítulos explicando los contenidos de ese capítulo. Entonces, es algo como muy multiplataforma. No se puede hablar de transmedia porque no hay extensión narrativa, pero sí se habla de multiplataforma. Los mismos contenidos que podemos leer en el libro se resumen en un vídeo en YouTube que ahora vamos a ver en concreto. Entonces, bueno, ahí tenemos el índice. Estos son los temas que aparecen en este libro. Y lo interesante y una de las grandes diferencias que tiene este manual con otros manuales es que cada uno de los capítulos termina con una serie de ejercicios, una serie de propuestas, de actividades a nivel de secundaria y a nivel de universidad con el objetivo de tratar los contenidos vistos en ese capítulo, ¿no? Aquí tenemos los contenidos, por ejemplo, del capítulo que yo hice, que tiene que ver con el audio fake, que esto da para otro seminario, ¿eh? Las notas de audio fake que se divulgan, sobre todo, que se transmiten, que se propagan, sobre todo a través de WhatsApp. Entonces es el capítulo 5, el mío, el WhatsApp de Odiseo, potencial desinformativo y estrategias retóricas del audio fake. Y, bueno, pues vinculado con ese capítulo, justo al final, tenemos esta serie de actividades, de ejercicios que se pueden proponer en clase o se pueden adaptar al nivel de los chicos y chicas que tengamos en clase, ¿no? Y como digo, bueno, este es un libro que está en formato físico. Aquí tengo un ejemplar. Me contaba Luis anteriormente que Luis, el director, ¿vale?, del Centro Asociado de Calatayud, he visto que te llaman Joaquín aquí. Yo soy Luis Joaquín. Claro, bueno, pues yo siempre te he llamado Luis, ¿no? Está bien. Está bien, ¿no? Vale, bueno, pues me comentaba anteriormente el director que este libro está en formato físico en la biblioteca de aquí, del Centro Asociado de Calatayud, pero está para descarga libre en formato PDF y se puede descargar a través de este QR, que bueno, pues si algunos de los compañeros, compañeras, amigos y amigas que tenemos en streaming lo quiere descargar ahora, lo puede hacer, o alguno de los presentes, bueno, pues lo puede hacer sin ningún tipo de problema a través de este código QR. Y como decía, se hizo aquí también en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, hace unos meses un MOOC, un curso masivo online y abierto, gratuito, de este libro, ¿no?, con los contenidos de este libro. De manera que cada capítulo era un vídeo que había que visualizar con una serie de actividades, etc., etc. Bueno, ya no está disponible ese MOOC, pero lo que sí está disponible es el listado de todos y cada uno de los vídeos vinculados con todos y cada uno de los capítulos
a través de YouTube. Está todo colgado en YouTube, podemos hacer una búsqueda con el nombre Periodismo y Fake News en la era de la desinformación y ahí tenemos los diferentes vídeos que se relacionan y que van asociados con cada uno de los capítulos del libro. Vemos que son vídeos de entre 10 y 25 minutos aproximadamente. Hay alguno a lo mejor un poco más largo, pero bueno, son píldoras que yo creo que viene muy bien pues para tener el mismo contenido que podemos encontrar en el libro, pero de manera más visual, más explicada por todos y cada uno de los diferentes autores. Bueno, también ahí está el enlace de descarga, en este caso el enlace de acceso, no de descarga, sino de acceso a los propios vídeos de YouTube, a ese listado, ¿no? Bueno, esas son mis coordenadas, tanto en Twitter como mi correo electrónico de la universidad, de la Rey Juan Carlos. Me quedo a vuestra disposición por si acaso necesitáis escribirme para, no sé, tener información un poco más amplia sobre alguno de los contenidos que hemos visto o para, pues no sé, cualquier tipo de proyecto de colaboración o para, bueno, pues cualquier cosa que se le ocurra a los presentes aquí, que se os ocurra a los presentes aquí y también a aquellos que están vía streaming, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a todas por la atención, muchísimas gracias a los presentes, también a aquellos que han estado vía streaming. Para mí ha sido un verdadero placer estar aquí, hablar de ese tipo de cuestiones que a mí me apasionan y en las que llevamos o alrededor de las que llevamos investigando desde hace cierto tiempo, conocer la ciudad, conocer el centro asociado, que me parece puntero de lo mejor que yo he visto de la UNED. Así que, bueno, pues felicidades por la iniciativa, felicidades por la gran actividad que tenéis, porque he visto en la página web que, bueno, pues tenéis exposiciones, tenéis de todo, tenéis charlas, tenéis seminarios, ponencias de corte un poco más académico, otras de corte un poco más divulgativo y más apegadas al terreno, más relacionadas con la comarca, con la comunidad autónoma, con el propio pueblo, la propia localidad de Calatayud. En definitiva, ha sido una experiencia gratísima para mí, así que muchísimas gracias por la invitación y espero venir pronto. Muchas gracias.